Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Es para nosotros un privilegio el poder compartir las hermosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras y sobre todo el privilegio de poder estudiar juntos la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a estar estudiando, meditando y leyendo acerca de esa última Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo en su ministerio y cómo fue que instituyó el memorial del lavamiento de los pies y la cena del Señor.
lo cual nos dejan grandes lecciones para cada uno de nosotros, tanto en nuestra vida espiritual como también en ese memorial que nos ayuda a recordar ese amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros y también cómo nos ayuda a autoexaminarnos en la participación de la cena del Señor. Por eso los invitamos a que nos acompañen. Esta es la continuación de nuestro estudio anterior y pues queremos invitarlos a que nos acompañen de rodillas para que juntos vayamos a ser dirigidos sobre todo por el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda la verdad y nos muestre a través de su palabra qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que los vamos a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para pedir tu dirección, esa dirección que solamente nos puede dar el Espíritu Santo para abrir las Sagradas Escrituras y poder estudiar, poder meditar en esta hermosa lección que tú nos has dejado a través de este memorial de la Cena del Señor. Esa institución que tú dejaste y que el pueblo de Dios, el remanente, tiene que realizar hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Te suplicamos que nos acompañes y nos dirijas, mi Dios Todopoderoso, y te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice, amén. Amén, Señor. Vamos a mirar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, donde nos muestra el apóstol Juan esa última cena que celebró, que realizó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin del mundo. Aquí encontramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde está en la fiesta de la Pascua. La Biblia nos va a decir a nosotros que nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, Él realizó, celebró y participó de 4 fiestas de la Pascua. La primera fiesta en la que Él participó se encuentra en Juan capítulo 2 y el versículo 3. Dice la Biblia, Juan capítulo 2. Vamos a buscar
Vamos a buscar, no es Juan, tomamos mal la cita. Y vamos a buscar en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y el versículo 1 nos dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la fiesta de la Pascua. En Juan capítulo 6, vamos a movernos ahora a Juan capítulo 6, y el versículo 4 dice la Biblia: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y encontramos también en Juan capítulo 13, que es el versículo que estábamos leyendo, y el versículo 1, ahí encontramos otra fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí encontramos también la fiesta de la Pascua. Y vamos a mirar que en esta última fiesta de la Pascua encontraremos que fue cuando el Señor Jesús instituyó el lavamiento de los pies y la cena del Señor. En esta última Pascua que Él participó. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar una cita de Señales de los Tiempos de 1883. Nos va a decir esta revista cómo fue el progreso de la cena de la Pascua, cómo se instituyó el lavamiento de los pies y cómo después se instituyó lo que conocemos como la cena del Señor. Miren lo que dice Señales de los Tiempos del 15 de noviembre de 1883. Dice: a fin de que podamos mantener el tema claro en nuestras mentes, ahora expondremos en su orden los acontecimientos que ocurrieron hasta el punto presente de la investigación. En primer lugar, una vez que la cena estaba lista, Jesús se sentó. Él fue el anfitrión y, por supuesto, se llevó el primer lugar. Punto número 2. Después de que estaban sentados a la mesa, surgió una disputa entre los discípulos sobre quién debía ocupar el lugar de honor, que era sin duda el más cercano a Jesús. En tercer lugar viene lo que hizo el Señor Jesús. Para reprender esta lucha indecorosa, se levantó de la cena pascual y procedió a lavarle los pies a los discípulos, enseñándoles con precepto y ejemplo
que la humildad era el único motivo de preferencia en su reino. Punto número 4. Terminada esta ceremonia de lavamiento de los pies, volvió a vestirse y se sentó de nuevo a cenar. Lo que estaba haciendo en primera instancia de la cena de la Pascua. Después de la cena de la Pascua, después de que le lavó los pies a sus discípulos, es cuando instituyó la cena del Señor, cuando tomó panes sin levadura y tomó el jugo de uva sin fermentar. Y así en esa noche, Él instituyó la cena del Señor, la cual nos dijo que debemos de celebrar hasta su segunda venida. Por eso cuando nosotros leemos Juan capítulo 13 y el versículo 12, dice la palabra del Señor: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que aquí encontramos la declaración de la cena pascual, esa última cena en la que participó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro El deseado de todas las gentes. Dice la mensajera del Señor: en el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua o la cena pascual. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Por eso cuando nosotros miramos en el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 29, es exactamente como lo presentó Juan el Bautista. Porque nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36 dice la palabra de Dios: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Este Cordero de Dios era el que estaba profetizado por el profeta Daniel en Daniel capítulo 9. Vamos a buscar Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Dice la Biblia: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este Cordero de Dios, como lo señaló Juan el Bautista, era el Mesías prometido y que estaba escrito en el libro de Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Cuando nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 1 y leemos en el versículo 41, miren la declaración que le hace Andrés, hermano de Simón Pedro. Miren lo que dice:
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Encontramos aquí cómo es que Cristo está simbolizado por el Cordero de Dios. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el que estaba revelado en la profecía de Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando leímos el deseado de todas las gentes, dice: él mismo era el verdadero Cordero Pascual, y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Fíjense, ahí está la profecía que se tenía que cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final de sufrimiento, pero le quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. Aquí encontramos cómo el Señor, en esas últimas horas que le quedaban antes de ser entregado por Judas, antes de ser enjuiciado, antes de ser latigado y antes de sufrir ese castigo en la cruz y llevarlo a la muerte, él quería pasar esas últimas horas con sus amados discípulos. Por eso, cuando seguimos avanzando, miramos y dice: el deseado de todas las gentes. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Eso es lo que dice Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Dice la Biblia: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un ministerio de servicio, fue un ministerio de darlo todo por la humanidad, de darlo todo por un servicio abnegado. Miren lo que sigue diciendo: pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. ¿Cuál lección es que los discípulos no habían aprendido todavía? La lección del servicio, la lección del buen samaritano, la lección de no buscar supremacías ni autoexaltación propia. Ellos no habían aprendido la lección de servir a los demás. Ellos querían que los sirvieran a ellos todo el tiempo. Por eso, en estas últimas horas, en esa cena pascual, encontraremos que Cristo les dejó una lección a sus discípulos, y esa lección también nos las dejó a cada uno de nosotros. En esta última cena de Pascua, noten lo que está diciendo: la última cena de Pascua, tanto la que celebró nuestro Señor Jesús, y que a partir de esta última cena pascual, las demás cenas ya no tendrían ningún valor, porque Cristo, dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, a partir de ahí
Cristo sería nuestra Pascua. Miren lo que dice la Biblia a través de el apóstol Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo era la Pascua. Cristo estaba revelado en la Pascua. El sacrificio de Cristo estaba revelado en ese servicio de la cena pascual. Ahí estaba Cristo revelado. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y encontraremos en el versículo 11. Juan capítulo 1 y el versículo 11, la palabra de Dios nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino Cristo? Cristo vino al pueblo de Israel. Por cerca de 4000 años, Cristo había estado prefigurado en los sacrificios. Cristo había estado prefigurado en la cena pascual y había llegado el tiempo de que la profecía se cumpliera, y cuando llegó a los suyos, cuando vino a los suyos no le recibieron, porque no le aceptaron como el Mesías. Solamente un pequeño remanente del pueblo de Israel le aceptó como el Mesías, como leímos en Juan capítulo 1 y el versículo 41, cuando Andrés le declaró a Pedro: hemos hallado a el Mesías. Por eso leemos nosotros en el deseado de todas las gentes: en esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Cristo les va a dar una ilustración de lo que fue el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Cristo les quería enseñar esa lección del servicio, de humildad, de que en el reino de los cielos no hay primacías, de que en el reino de los cielos no hay autoexaltación. Ellos, mientras estaban a la mesa y en la cena pascual, encontraremos que surge una disensión, surge un pleito entre ellos, una disputa. Miren lo que dice el libro de Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y el versículo 24. La Biblia dice que esto surgió mientras estaban en la cena pascual, antes de que Cristo le lavara los pies. Y por eso es que Cristo se levantó de la cena para enseñarles la humildad, la sencillez del servicio. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto está ocurriendo en la cena pascual. Versículo 25, dice la Biblia: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26, mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Noten que aquí encontramos Cristo. Nos está dando el ejemplo de un siervo. Nos está dando el ejemplo de ser humildes. Nos está dando el ejemplo de servir a otros. No que seamos servidos, sino que sirvamos a otros. Y esa es la lección que Cristo les va a enseñar a sus discípulos y nos las va a enseñar a nosotros a través del lavamiento de los pies antes de participar de la cena del Señor, del servicio de comunión. La mensajera del Señor nos va a decir cómo estaba estos discípulos antes de participar de la cena del Señor. Dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, página 599. Hubo una contienda entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Esta contienda se llevaba a cabo en presencia de Cristo. Lo afligió y lo hirió. Los discípulos se aferraron a su idea favorita de que Cristo afirmaría su poder y tomaría su posición en el trono de David. Y en su corazón, cada uno de los discípulos anhelaba el lugar más alto en el reino. Oh, estos discípulos anhelaban ser los primeros y no mostraban ni manifestaban humildad. Se habían estimado a sí mismos y unos a otros, y en lugar de considerar a sus hermanos como más dignos, se habían colocado a sí mismos en primer lugar. Miren cómo estaba el corazón de los discípulos en la presencia del Señor, buscando los primeros lugares, como los fariseos, que el Señor Jesús les dijo, que los fariseos anhelan los primeros asientos, anhelan los primeros lugares. Y Cristo aquí les está manifestando que no es bueno anhelar los primeros lugares. Aquí Cristo nos está dando una lección de servicio y de humildad. Se habían colocado a sí mismos en primer lugar. La petición de Santiago y Juan de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. ¿Se acuerdan esa declaración que hizo Santiago y Juan cuando por medio de su madre les dijo que le preguntaran a Cristo, que ellos querían ocupar los primeros lugares en el reino de Cristo? Y eso mismo que ellos habían pedido, ahora lo estaban pidiendo los demás discípulos también. Y por eso había una contienda en la cena pascual de quién debería de ocupar el primer lugar. La mensajera del Señor sigue diciendo, el que los dos hermanos se atrevieran a pedir el puesto más alto, conmovió tanto a los 10 que amenazaron con distanciarse. Noten lo que dice la mensajera del Señor. Sentían que se los juzgaba mal,
que no se apreciaba su fidelidad y sus talentos. Judas fue el más severo con Santiago y Juan. Noten que esta escena está ocurriendo delante del Señor en la última cena pascual que Él está realizando, celebrando y participando. Y los discípulos están peleando, están disputando quién va a ser el primero, quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Y el Señor Jesús les declaró que no es así en su reino, que en su reino no hay primacías, no hay autoexaltación, que en su reino todos son iguales y todos nos servimos unos a otros. No solamente eso fue una de las disputas que había en la cena de la Pascua. Surgió también otra disputa en esa última cena de la Pascua. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 600. Se había levantado otra causa de disensión. Primero, la primera disputa era quién iba a ser el mayor en el reino. Estaban luchando por la supremacía. Pero ahora se levantaría otra disputa. Y miren la disputa que se levantó en esa última cena de la Pascua. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes. Oh, aquí viene la otra disputa. ¿Quién va a hacer el servicio de un criado? ¿Quién va a hacer lo que le corresponde hacer un criado? Oh, ninguno de los discípulos quería hacer la obra que le corresponde a un criado. Eso era denigrante para los discípulos. Eso no cabía en la mente de los discípulos porque ellos estaban buscando los lugares más altos. Ellos estaban buscando los primeros lugares, los primeros asientos. Y en su corazón no había cavidad para hacer el servicio de un criado, para hacer el servicio que hace un esclavo. No, eso no cabía en su corazón. Por eso se levantó otra disputa. A ver quién va a lavar los pies. Y miren lo que ocurre. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes. Y en esa ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente. Y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Oh, no había criado en esa última cena de la Pascua, no había criados. Y el trabajo del criado ahora le tocaba hacerlo a los discípulos, pero los discípulos no tenían ese sentir, no tenían esa humildad, no tenían esa mansedumbre de rebajarse a hacer las obras que le correspondía a un criado. Porque ellos anhelaban los primeros lugares, los primeros asientos, que los atendieran. Oh, y a cuántos no nos pasa hoy en día lo mismo, que no queremos hacer las obras que le corresponde a un criado,
que no queremos hacer las obras que le corresponde a un siervo. ¿Cuántas veces no nos ocurre a nosotros que no queremos hacer la obra de un criado, sino queremos que todo el tiempo nos estén sirviendo? Miren lo que va a hacer nuestro divino Salvador, dándonos el ejemplo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, estos discípulos eran orgullosos. Estaban en la autoexaltación propia. ¿Cómo yo voy a hacer ese trabajo denigrante de un criado? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y miren a la conclusión que ellos llegaron. Resolvió no desempeñar el papel de siervo. Ninguno de los 12 que estaban en la cena pascual decidieron hacer el lugar de un siervo. Pero sí estaban buscando los primeros asientos, sí estaban buscando la primacía, sí estaban buscando estar en el reino de Cristo. ¿Y a cuántos no estamos igual? Queremos estar en el reino de Cristo, pero no queremos hacer la obra de un siervo, la obra de un esclavo. Todos, noten que dice todos, los 12, todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Es decir, a mí no me corresponde hacer eso le corresponde hacerlo al otro, a mí no me corresponde hacer ese trabajo. Por su silencio, de los 12 se negaban a humillarse. Noten lo que dice. Eran egoístas estos discípulos. No querían denigrarse. No querían humillarse. Y estaban en la misma presencia del Hijo de Dios. En la misma presencia de la divinidad, y no querían humillarse, no querían ni siquiera lavarle los pies a su Señor, ni lavarle los pies al que ellos reconocían como el Mesías. Estaban en una autoexaltación y mucho menos querían servirle a sus hermanos. Noten cómo estaban estos discípulos. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y ahora leemos el versículo 3, dice la Biblia. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena. Miren lo que hace nuestro Señor dándonos el ejemplo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Noten lo que dice, apreciados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dejando el ejemplo de servicio, de humildad, de siervo.
el Rey de la gloria, ese verbo que era uno con Dios, que era Dios, que fue manifestado en carne y que se hizo semejante a nosotros, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. El Hijo de Dios, en el que habita toda la plenitud de la divinidad, al que los discípulos no quisieron lavarle los pies porque estaban autoexaltados, porque no querían humillarse y porque buscaban los primeros lugares. Tuvo que levantarse el Señor Jesucristo, levantarse de la cena, tomar la toalla, colocar el hebrillo, tomar el agua y empezarle a lavar los pies a sus hermanos. Símbolo y señal de humildad, de servicio, para darles a entender a sus discípulos que es mejor servir que ser servidos. Y hoy muchos estamos como los discípulos, que queremos que nos sirvan, que queremos que nos hagan todo. Y para nosotros es denigrante hacer el trabajo de un siervo, de un criado. Y estamos como los apóstoles, con un corazón orgulloso, que no queremos servir. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, Mateo capítulo 16 y el versículo 24, dice las Sagradas Escrituras: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oh, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ir en pos de Él. Y tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirle, pero no solamente seguirle en palabra, sino también en acción y en hechos. Eso es lo que significa síganme en palabra y acción, no solamente de palabras. En Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir de ser siervo de los demás, de servir a los demás, de no ser servidos, sino de servir a otros. Versículo 6 dice la Biblia: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué forma tomó Cristo? De siervo, de servicio, de humildad, de abnegación. De eso se vistió Cristo. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Noten que Él es el ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Cristo, no para que imitemos a otros hombres, no, tenemos que ser imitadores de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, seguir las pisadas de Cristo, no de un pastor, no de un rabí, no de un hermano. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es el que nos va a enseñar. Él es el que dio su vida por nosotros. Él es el ejemplo de humildad. Él es el ejemplo de mansedumbre, de paciencia, de obediencia. Cristo es el ejemplo. La mensajera del Señor dice, los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Jesús los está observando, cómo entre ellos están discutiendo y disputando los primeros lugares. Jesús los está mirando lleno de orgullo en sus corazones. Jesús está mirando a los apóstoles llenos de egoísmo. Los está mirando que están con Cristo, pero Cristo no está en su corazón de ellos. Y Cristo les va a dar una lección. Cristo nos va a dar una lección. La lección es el servicio por nuestros hermanos, el servicio por nuestros semejantes. Nos va a dar una lección de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de obediencia. Y encontramos que dice, luego el maestro divino, se levantó de la mesa, mirando que nadie lo quería hacer, mirando que nadie quería denigrarse al punto de hacer la obra de un criado. Cristo se levanta, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos. Tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego, Cristo puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Y miren lo que empezaron a sentir los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Ellos decían, Cristo es el Mesías. Cristo es el Rey de los judíos. Cristo es el que va a restablecer el reino a Israel. Y cuando miraron a Jesús lavando los pies, se llenaron de vergüenza y humillación al ver que al que ellos consideraban el Mesías, el Hijo de David, estaba haciendo la obra de un siervo. Comprendieron el mudo reproche
Noten que Cristo no les dijo nada, sino que en acción comenzó a lavarle los pies. No esperemos a que el hombre nos dé la orden. La orden la recibimos de Cristo. Y el que ama a Cristo se va a mover bajo la orden de su pastor, bajo la orden de Cristo. Ellos ahora comprendieron lo que estaba ocurriendo. Y saben ustedes que de esa manera, cuando Cristo les estaba lavando los pies, esa manera de servicio, esa manera de humildad, esa manera de paciencia que Cristo está manifestando al lavarle los pies a sus discípulos, no con reproches, sino en acción, en actos, en testimonio. Así Cristo les estaba mostrando el verdadero amor que Cristo tenía por sus discípulos. Ya se los había dicho muchas veces antes, pero ahora se los estaba expresando en acción, no en palabras. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. Queremos expresar el amor de Cristo, apreciados hermanos. No lo expresemos en palabra, expresémoslos en acción, en acto, en testimonio. La Biblia dice, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve frío y me abrigaste. Fui forastero y me distes un lugar. Así es como Cristo manifiesta su amor. ¿Cómo estaban los discípulos cuando Cristo les estaba manifestando su amor a los discípulos? Miren lo que dice: el espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidaría. Cristo nos dio un ejemplo de humildad. Cristo nos dio un ejemplo de mansedumbre. Miren lo que nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 13. Dice la Biblia que ese mismo ejemplo que Cristo nos dio es el mismo ejemplo que van a dar sus discípulos también en este tiempo, porque serán uno con Cristo. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahí había uno que era Judas, el cual estaba mirando lo que Cristo estaba haciendo y lo consideraba como algo denigrante de un rey. Lo consideraba algo denigrante de un Mesías. Y él decía, ¿cómo éste le puede lavar los pies a estos don nadie? Pues así de igual manera como Cristo llevó el vituperio de los demás, los discípulos de Cristo de este tiempo llevarán el mismo vituperio que Cristo llevó.
No les va a importar lo que digan de ellos, porque ellos bien que sabrán que es mejor servir que ser servidos. Aquellos que lleven el vituperio así como lo llevó Cristo, siendo nuestro ejemplo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, que van a estar con Cristo juntamente crucificados. Con Cristo, dice Pablo, y con Cristo van a decir los discípulos del Señor, que no van a esperar a ser servidos, sino que van a servir por amor a Cristo mismo y a sus hermanos. Y van a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo van a hacer por amor, ese servicio que Dios les pida que hagan, lo van a hacer por amor. No lo van a hacer por ganancia deshonesta, no lo van a hacer por un salario, no lo van a hacer para que sean considerados como los primeros. Lo van a hacer porque seguirán las pisadas de Cristo, porque Cristo fue su ejemplo, porque esa es la manera de manifestar el amor a Cristo, sirviendo a otros, sirviendo a los demás. La mensajera del Señor dice, en vez de eso, Cristo les dio un ejemplo, nos dio un ejemplo, hermanos, que nunca olvidaremos. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y sus vestiduras reales, y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y el versículo 10 dice la palabra del Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿A quién debemos de ser semejante? A Cristo. ¿De quién debemos seguir el ejemplo? De Cristo. ¿A quién tenemos que tomar como ejemplo? A Cristo. Y para tomarlo como ejemplo tenemos que conocerle. Tenemos que vivir y convivir con Él para poder conocerle. La Biblia también nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 8. Y miren lo que nos va a decir en el libro de Hechos.
Hechos capítulo 5 y el versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y ahora miren lo que dice Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué fue una de las cosas que dijo Cristo? Sed siervos como yo soy siervo. Fíjense, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso miren lo que hizo el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento. Y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Judas se ofendió. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba Judas, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba Judas, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su Señor. Ahí había uno que no quiso humillarse, que él decía: yo no voy a hacer la obra de un criado, ni voy a hacer la obra de un siervo. Yo he venido a que me sirvan a mí. Yo he venido para ser servido, no para que me sirvan. Y así hay muchos ahorita. Muchos que no seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No nos humillamos. En el rito de lavamiento de los pies encontramos el servicio abnegado de nuestro Señor Jesucristo. Un servicio por amor. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que al primero al cual Cristo le lavó los pies fue a Judas, para darle a él primeramente la lección de la humildad, de la mansedumbre,
de la paciencia. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar. Y Cristo, como siervo, le sirvió a él primero. A Judas fue al primero que Cristo le sirvió. Y estamos mirando aquí, hermanos, una gran lección de humildad, que aún Cristo, al que le iba a entregar, le lavó los pies y le sirvió. Qué ejemplo de humildad y qué ejemplo de mansedumbre del Señor Jesús. De servir a su enemigo. Cristo dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y si te piden que lleves esto una milla, llévalo dos. Qué ejemplo de humildad de Cristo, hermanos. Hay una cita. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Juan, hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asombro, Señor, ¿tú me lavas los pies? La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía este servicio. Lo que yo hago, dijo Cristo, tú no lo entiendes ahora, Pedro, mas lo entenderás después. Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. Noten que para los discípulos lo que estaba haciendo Cristo era una humillación, mientras que Cristo lo estaba haciendo por amor hacia ellos. Para Cristo no era una humillación, para Cristo era manifestación de humildad, de paciencia, de mansedumbre, rasgos del carácter divino de Dios. Ellos lo miraban como algo humillante. Cristo lo hacía por amor a sus discípulos. No comprendía Pedro que para esto había venido Cristo al mundo. Y Pedro con gran énfasis exclamó, no me lavarás los pies jamás. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Hablando de Pedro, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
Y eso lo decía por Judas. Solemnemente Cristo dijo a Pedro: si no te lavare, Pedro, los pies, no tendrás parte conmigo. El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior incluida en la inferior. Esa es la verdadera purificación, hermanos, la del corazón, la de expulsar, la de expulsar el yo, la autoexaltación, la primacía. De eso nos quiere limpiar Cristo. Y nos quiere hacer humildes, mansos, pacientes. Por eso miren lo que dice. Estaba realmente rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra purificación. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. ¿Qué pide Cristo de nosotros? Servirle, servicio con fervor, con amor, con humildad. Debemos de servir a Dios por amor. Debemos de servir a otros por amor, sin esperar nada a cambio. Que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Cristo. Dice la revista de señales de los tiempos de 1883, del 29 de noviembre. Otra lección que podemos aprender del ejemplo de Cristo en esta ocasión, una que todos los seguidores de Cristo deberían tener siempre presente, es esta. Cristo no podía permitir que Judas comulgara con sus amorosos seguidores y sin embargo le lava los pies. Qué asombroso ejemplo de humildad. El Rey de Gloria condesciende a lavar los pies de su traidor, un vil miserable con el que no podía tener nada en común. No una palabra de dureza o reproche por su perfidia, sino una manifestación de ternura, como si fuera su mejor amigo. Y después de dar a Judas esta prueba de su mansedumbre y humildad, le da a entender que se conoce toda su villanía y le pide delicadamente que haga su trabajo de inmediato. Por eso, ¿qué simboliza? ¿Qué significa el lavamiento de los pies antes de la cena del Señor? Significa un servicio de abnegación hacia Cristo, ejemplo de humildad, de mansedumbre, de paciencia, un ejemplo de servicio para con Cristo y para con los demás, aún hasta para con nuestros enemigos. Como dice Señales de los Tiempos, qué asombroso ejemplo de humildad. ¿Quién de nosotros haría esto por nuestros enemigos? ¿Quién de nosotros?
Por eso la mensajera del Señor dice, el rito de lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Noten que este servicio al que mayor le beneficia no es al que se lo hacemos, sino que el mayor beneficio es para uno mismo. Para uno mismo. Así como cuando vimos en nuestro estudio anterior que la cena del Señor, el centro de ese servicio de comunión es el amor. El centro del servicio de lavamiento de los pies es humildad, mansedumbre y paciencia. Y eso nos ayuda a nosotros mismos como a nuestro prójimo. Pero a los que mayor le benefician es a nosotros mismos. Porque nos ayuda a eliminar el egoísmo, la autoexaltación, el yo. Por eso la mensajera del Señor dice, para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural y que se fortalece cuando se busca el bien propio. Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. Por eso cuando realicemos, hermanos, el lavamiento de los pies antes de la cena del Señor, recordemos que ese servicio simboliza humildad, servicio, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que simboliza. Para ir finalizando, después de que el Señor, encontramos aquí los eventos de esa noche de la última cena de la Pascua. En primer lugar, llegaron al aposento que el Señor había preparado para realizar la cena. Una vez que la cena estaba lista, Jesús se sentó. Después que estaban en la cena, surgió una disputa entre los discípulos. En primera instancia era quién sería el mayor en el reino de Cristo. Y en segunda instancia se levantó otra disputa. ¿Quién haría el trabajo, la obra de siervo, de criado? Porque nadie quería lavar los pies. En tercera instancia, esa noche, Cristo se levanta de la mesa y procede a dar ejemplo, testimonio, no en palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Cristo dio ejemplo en acción, en testimonio, con hechos. Y se levantó y procedió a lavarle los pies, enseñándoles con precepto y ejemplo que la humildad era el único motivo de preferencia en su reino. Después de enseñarle ese gran ejemplo de humildad, de mansedumbre, de paciencia, se volvió a sentar a la mesa. Y ahí en la mesa
estaba una copa con jugo de uva sin fermentar, y estaban los panes sin levadura que se ponían en la cena pascual. Y sobre esa mesa, donde se había comido la cena pascual, el Señor procedió ahora a instituir la cena del Señor. Miren lo que dice Señales de los Tiempos del 22 de noviembre de 1883. No hay desacuerdo entre Lucas 22, 29 y Mateo 20, 26. El primero dice: de la misma manera también tomó la copa después de la cena. El segundo dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y se la dio, diciendo: bebed de ella todos. Los panes sin levadura estaban en la mesa como parte de la cena de la Pascua. Mientras estaban ellos a la mesa y algunos de ellos todavía comían, Jesús tomó de este pan e hizo como está escrito. Este acto y la solemnidad de Cristo marcaba el final de la cena de la Pascua, de modo que cuando tomó la copa fue realmente después de la cena de la Pascua. Terminaba, apreciados hermanos, la cena pascual, y ahora daba inicio lo que marcaba el comienzo de un nuevo memorial, de una nueva institución, la cena del Señor. Por eso Pablo dijo: Cristo ahora es nuestra Pascua. Y a partir de ahí, los discípulos se centrarían ahora en la cena del Señor, donde les recordaría el lavamiento de los pies, señal de humildad, mansedumbre, paciencia, servicio. Y la cena del Señor les recordaría la segunda venida del Hijo de Dios. Les recordaría también la muerte del Cordero Pascual. Les recordaría también la sangre derramada del Cordero Pascual. Y les dejaría la promesa: no la volveré a celebrar hasta que nuevamente esté con vosotros. Y eso será después de la segunda venida de nuestro Salvador. Por eso, apreciados hermanos, hoy podemos decir y podemos entender qué significa el lavamiento de los pies. Y cómo Cristo nos dejó ejemplo. Terminaremos con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo, vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 38, Mateo 5, 38. Miren lo que dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho en el antiguo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Cristo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho así: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese ejemplo, esas palabras, Cristo lo manifestó en hechos, no en palabras, sino en testimonio con Judas cuando le lavó los pies, a pesar de lo que Cristo sabía que era Judas. Y así le manifestó a Judas cuánto lo amaba y cuánto estaba haciendo por salvarlo. Así manifestó Cristo su amor, y su iglesia de igual manera así manifestará el amor que se ha perfeccionado en sus vidas a través de Cristo. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos, a que miremos a Cristo como ejemplo y que contemplemos a Cristo nuestro ejemplo y que miremos a Cristo y sigamos a Cristo únicamente. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es el todo para nosotros. Vamos a finalizar con una palabra de oración y dejemos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, qué gran ejemplo nos has dejado, Señor. Imposible humanamente de alcanzar. Pero como dice Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a tenerte a ti como ejemplo. Ayúdanos, Señor, a tenerte a ti como nuestro modelo. Ayúdanos a seguir tus pisadas. Enséñanos a amar. Enséñanos, Señor, a callar cuando tengamos que callar. Enséñanos paciencia,
mansedumbre, humildad, servicio, abnegación, cuidado. Enséñanos tú, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti y solamente a ti. Como dice tu palabra, mirándote a ti a cara descubierta. Así, enséñanos a mirarte. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra autoexaltación, nuestra supremacía. Perdónanos, Señor, y enséñanos a tener humildad. Enséñanos a movernos por amor a ti, sin recibir nada a cambio. Enséñanos, Señor, a hacerlo todo por amor, así como lo hiciste tú por nosotros. Tú eres el siervo de siervos. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir avanzando. Ayuda a mis hermanos que están en esta lucha y ayúdanos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, donde quiera que ustedes estén. Los vamos a dejar con estos hermosos himnos para que sigamos pidiéndole a Dios a que nos ayude a transformar este corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Mañana continuaremos con el estudio. Bendiciones.